Buenas noches, hermanos. Estamos en el cuarto día de esta celebración de Semana Santa, con este seminario, ¿cierto?, enfocado en la necesidad y en la importancia de que la humanidad se vuelva al Padre. Hemos tenido 3 días de alegría, 3 días de gozo, 3 días de aprendizaje, de aclaración de algunos detalles. Y en el día de hoy voy a compartir con ustedes la palabra en torno a este tema. Ciertamente va a ser de bendición para la vida de todos y cada uno de nosotros, también para mí. Amén. Bueno, la palabra del Señor dice en Jeremías 55:11 que Dios dijo que su palabra que sale de su boca no vuelve vacía, sino que hace todo lo que Él quiere y será prosperada en aquello para la cual Él la envía. Esta palabra de suma importancia cobró vida con Jesús. Jesús es la palabra de Dios encarnada. Jesús estaba en el seno del Padre y debió salir del seno del Padre para cumplir la voluntad de Dios. Jesús vino con varios motivos a la tierra. Uno de ellos era deshacer las obras del diablo, como dice 1 Juan 3:8. El Hijo del Hombre vino, el Hijo de Dios vino a deshacer las obras del diablo, a juzgar al diablo. Y voy a hacer un pequeño resumen de una historia de la Biblia. Cuando uno empieza a leer la Biblia, se entera de que en el reino de los cielos hubo una rebelión. Uno de los ángeles que vivía con privilegios, que era destacado, que era hermoso, se sintió igual a Dios y con derecho a sentarse en el trono, y se ensoberbió, se llenó de vanidad y pecó. Entonces Dios tuvo que tomar medidas y lo echó de su presencia y lo lanzó hacia el abismo, lo lanzó hacia los confines del reino. Y como Dios es un Dios justo, tenía que juzgarlo y eventualmente condenarlo. Y para ello tuvo que idear un plan. Y en ese plan, como todos nosotros sabemos, se generó lo que conocemos como la creación. Se crearon el universo, las estrellas, los planetas, etcétera, etcétera. Entre esos el planeta Tierra. Y Dios creó diversas especies animales y vegetales en el planeta Tierra, y finalmente creó al hombre, a Adán y luego a Eva, para facilitar la venida del Hijo a cumplir el propósito. Pero hubo un inconveniente. Adán y Eva no fueron todo lo obedientes que era necesario y pecaron, y debieron ser castigados. Y habiendo estado en el paraíso, donde tenían una relación estrecha y cercana con Dios, porque Dios hablaba cara a cara con Adán, entonces Dios tuvo que castigarlos y agregar a eso, tuvo que apartarlos de su presencia. No como parte de un castigo, sino que simplemente para protegerlos de ellos mismos, porque se habían comido del fruto cierto de la ciencia del bien y el mal. Podían comer del fruto de la vida y vivir eternamente en pecado y alejados de Dios. Pero la palabra dice que Dios ama al hombre. Incondicional. No hay motivo que el hombre haya hecho por el cual Dios lo ame. Dios ama al hombre y el tema lo hemos revisado exhaustivamente durante los meses de enero y febrero. No debe haber duda en nuestro corazón de que Dios nos ama. A estas alturas, ¿no? Dios nos ama y nos ama con fuerza. Amén. Entonces, fruto de este amor, Dios tuvo que encomendar una segunda tarea al Hijo. Cuando viniera a la tierra a juzgar a Satanás, debía también, como dice la palabra, en Lucas 19:10 dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Amén. Segunda tarea.
Y dentro de esa tarea, Jesús también vino a mostrar al hombre, al Padre, a darle a conocer su voluntad y a expresarle su amor, a darle a conocer la palabra de Dios. Porque cuando Adán y Eva salieron del paraíso, se multiplicaron conforme a la orden de Dios, pero Dios no pudo mantener una relación muy cercana ni fluida con su descendencia. Hay algunos ejemplos en contrario en Enoc, en Noé y finalmente en Abraham y después en Moisés y en la época de los reyes, ¿cierto? Con David, con Salomón y posteriormente con los profetas. Dios mantuvo siempre una relación cercana con sus hijos, los hombres, porque ese era su anhelo. El anhelo de Dios era que el hombre volviera a Él. No es antojadizo el lema, ¿cierto?, de esta conferencia. El anhelo del Padre siempre ha sido, por el amor que le guarda, que el hombre viva con Él. Y como el hombre tuvo que salir, en cierto modo, de su presencia por su pecado, entonces hoy Dios espera que el hombre vuelva. Si estamos hablando de volver al Padre, quiere decir que alguna vez estuvimos cerca. Así que por eso viene todo este raconto que hago en esta noche. ¿Ya? En algún momento estuvimos cerca del Padre, pero nuestros pecados nos apartaron de Él. Pero Dios siempre lo anheló y siempre lo ha dicho. La palabra siempre revela el deseo íntimo del corazón del Padre, de que el Hijo, que los hombres estén con Él. Y así lo dice, por ejemplo, Proverbios cuando habla y dice que cercano está el Señor, ¿cierto? A los que a Él acuden, a los que a Él oran, ¿cierto? Y pronto para responder sus súplicas. También Jesús lo manifestó en un par de oportunidades de manera clara. Cuando un día contemplando en Jerusalén, ¿cierto? En Lucas 13, contemplaba Jerusalén y Jesús lloraba y decía: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te envían. ¿Cuántas veces quise yo reunir a tu pueblo como la gallina reúne bajo sus alas a los polluelos? Y tú no me dejaste, y tú no quisiste. Y Jesús en Juan 14 lo expresa también muy claramente, y lo hemos revisado, ¿cierto? En Juan 14:2. Jesús, hablando con sus discípulos, les anuncia en 14:12 que Él va al Padre. Pero antes ya les había dicho que en la casa del Padre había muchas moradas y que Él se iba a preparar lugar para ellos, morada para sus discípulos, para sus seguidores. ¿Para qué? Para que donde yo esté, ustedes también estén. Más claro echarle agua, ¿cierto? Ahora bien, ¿por qué Dios iba a construir moradas si nadie las iba a habitar? ¿Cierto? Nosotros no hacemos casas para que nadie las habite. Por tanto, es muy claro el deseo del Padre de que esas casas sean ocupadas por los hombres, por los seres humanos que Él creó, a los cuales los creó conforme a su imagen y semejanza, a los cuales amó y a los cuales Él también les dio una tarea en Cristo. Jesús declaró que Él era el camino, la verdad y la vida. También lo vimos, ¿cierto?, el día miércoles cuando Ildefonso trajo este versículo en Juan 14:6. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Un camino es un trazado en un terreno que nos permite trasladarlos de un lugar a otro, ¿cierto? Eso es un camino. Y Jesús es un camino, ¿para dónde? Si nosotros tomamos ese camino, ¿a dónde nos va a conducir? Porque Él dijo que iba al Padre. Dijo que iba a volver a buscar a los suyos y llevarlos a las moradas que tenían preparadas. Pero Él dijo: yo voy al Padre. Por lo tanto, si nosotros tomamos ese camino llamado Jesús, vamos a llegar al Padre.
Si tomamos la ruta 5 al norte, nos vamos a llegar a Santiago, a Arica. Y por el sur llegamos a Puerto Montt. Pero si tomamos a Jesús como el camino, vamos a llegar al Padre, porque ese camino Jesús lleva al Padre. Y Jesús nos invita a tomar ese camino que nos lleva al Padre. En muchas oportunidades Jesús habló de la imperiosa necesidad de que el hombre se volviera al Padre. De hecho, cuando inició su ministerio, también Juan el Bautista lo inició, ¿cierto? Dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca. Y la palabra nos enseña que llegará el día en que Jesús vuelva a recoger su herencia, y a extender el reino de los cielos a estos confines donde nosotros vivimos. Si el hombre no está preparado para volver al Padre, va a perecer. Por lo tanto, el hombre debe recorrer el camino que lleva al Padre, sí o sí, porque no tiene otro destino, no tiene otro futuro. Ha de volverse al Padre. No hay otro destino, otro futuro para el hombre que ser partícipe del reino o ser mudado con todas las cosas que van a ser mudadas en el fin de los tiempos, como dice Apocalipsis. Amén. Así es. Y bueno, este seminario está basado en las Escrituras de una parábola que ya hemos revisado, pero que yo también voy a permitir revisar en algunos aspectos. El libro de Lucas, en el capítulo 15, contiene 3 parábolas que hablan en el fondo de la misma idea. Todas hablan de la necesidad de buscar el camino que nos hace volvernos al Padre. La primera parábola tiene que ver con un pastor que tiene 100 ovejas y se le pierde una. Y hace todo lo posible dejando las 99 ahí solitas por ir a buscar la perdida, y cuando la encuentra se regocija. La segunda parábola es de una persona que tiene 10 monedas y se le pierde una y la empieza a buscar con el mayor de los esfuerzos y por todos lados. Y la encuentra y se goza. Toda la parábola está orientada a que nosotros debemos buscar el reino y la presencia del Padre. En la tercera, que es lo que nos habla del hijo pródigo, podemos ver a un padre que es misericordioso, un padre que parece tener muchos recursos, un padre que ama a sus hijos, un padre que es sabio, paciente y prudente, y que se ve enfrentado a una situación compleja, por decirlo menos. Tenía 2 hijos y el menor un día le pide la herencia. ¡Wow! En el mundo natural nuestro, ¿cómo reaccionaríamos nosotros si un día uno de nuestros hijos nos pide la herencia? Claro, es para recibirlo con una mata de gol, de combo. Porque a lo menos es una petición extemporánea. Las herencias generalmente se reparten cuando uno muere, no antes. Entonces, como decirle, ¿cuándo te mueres? A lo menos. Por lo tanto, hermanos, a lo menos esa es una petición extemporánea. Y seguramente es producto de que este hijo menor no nos dice la edad, pero debe ser una persona joven y debe ser una persona que sí tiene cierta edad para hacer su vida. Los jóvenes generalmente buscan hacer su vida y bueno, la palabra dice que el hombre y la mujer se juntarán y dejarán padre y madre. Y sin embargo, los padres preparamos a nuestros hijos trayéndole la provisión para que crezcan sanos y fuertes.
educándolos para que algún día puedan desarrollar alguna actividad y puedan ser autovalentes en lo económico. Y obviamente que esperamos que algún día nuestros hijos se encuentren a su compañera, a su compañero, y se vayan de la casa y que formen una nueva familia. Y en eso no hay nada malo, en esto no es nada extraño. Es lo que todos nosotros esperamos. Sin embargo, el ideal, ¿cuál es? Que ojalá no se vayan lejos, ¿o no? De hecho, en el caso mío, la Vale vive a 4 cuadras. La nieta está cerca, ella está cerca. O sea, los padres, si bien queremos que ellos vayan, porque es la ley natural, podría decirse, y formen una nueva familia y dejen el nido, que no se vayan lejos, que no pierdan el vínculo, que no pierdan la relación. Amén. Es así. Y este padre seguramente pensó mucho en la petición de su hijo y finalmente decide concederla y le entrega los bienes. Y cuando este hijo recibe los bienes, a los pocos días toma todo y parte a un lugar lo más lejano posible, lejos del padre, lejos del seno de la familia. Y vamos a ver, lejos de la cobertura paterna. Porque los padres siempre queremos tener a los hijos cerca porque puede acudir en su auxilio cuando hay algún problema. Y porque la familia que se ha formado en el amor siempre quiere disfrutar, siempre quiere expresar este amor en todo tiempo. Y cuando están muy lejos es más difícil. Pero este hijo, como buen joven, él quería su herencia y él quería irse lejos para hacer su voluntad. No le preocupaba, quizás era un poco egoísta en ese sentido, no le preocupaba cuál era el deseo del padre, sino que sus propios intereses. Tomó esa herencia y partió lejos. Y debido a su inexperiencia, hizo mal uso, ¿cierto? La dilapidó, la malgastó, hasta que se acabó. ¿Qué es lo que puede pasar cuando uno no tiene madurez? Cuando hay inmadurez, de hecho, él, mientras estaba con el padre, no se preocupó de saber cómo esa herencia se había generado, cómo esa herencia se administraba. Todos sabemos que el dinero no dura para siempre y que cuando hay muchos dineros aparecen 1.000.000 de amigos, como diría Roberto Carlos. ¿Cierto? Aparece el 1.000.000 de amigos, pero se acabó el dinero y se acabaron el 1.000.000 de amigos. A este joven le pasó eso y quedó sin ningún recurso y debió ponerse a trabajar. Y obviamente que por la necesidad, al ponerse a trabajar, estamos expuestos a lo que le pasó. ¿Cierto? Cuando uno llega, sobre todo ilegal, a un país, lo contratan, ¿cierto?, en las peores pegas, lo contratan con las peores condiciones sociales. No hay ISAPRE, no hay FONASA, no hay AFP, el sueldo es bajo. Y así pasó con él. Y tocó que no le alcanzaba ni siquiera para comer y que estaba realizando una tarea que era impropia de un judío, como era cuidar cerdos. Y debido al hambre incluso peleaba con los cerdos la comida. Y tuvo la sabiduría, sí, el discernimiento de pensar que en la casa del padre estaría mejor. Y volvió a su padre, se humilló y volvió al padre. Amén. Eso es lo que dice la historia. Y cuando el padre lo ve, dejo de recriminarlo. El padre mostró toda su misericordia, corrió a abrazarlo, besarlo y restaurarlo como un hijo que era.
El hijo venía a ser un jornalero, pero el que es hijo siempre. El que es padre siempre. Por tanto, el padre dijo, tú eres mi hijo, no puede haber otra cosa. Y en la historia hay otro hijo. Jesús nos quiere enseñar en esta parábola, ¿cierto?, la importancia de volvernos al Padre, porque en ninguna parte vamos a estar mejor. Puede que no necesariamente sea físicamente. Podemos estar cerca, pero tenemos que estar con oídos atentos, porque el Padre es una persona que ha vivido, que conoce, que sabe, que puede aconsejar, que puede orientar, que puede proteger. Pero en esta historia hay otro hijo. Y cuando yo leía la historia me preguntaba, bueno, ¿y este otro hijo? Jesús enseñaba por parábolas, muchas veces. Este otro hijo no está de balde en la parábola, no está pintado. Algo debe expresar, algo debe manifestar, algo debe significar. Ya la pastora Pamela nos destacaba ayer que este segundo hijo, ¿cierto?, cuando estaba trabajando en el campo y regresa, siente la música de la fiesta que estaba haciendo el padre por la llegada de su segundo hijo, por recuperar a su hijo. Y este muchacho se enoja y no quiere entrar. Y el padre debe ir a buscarlo para que entre, para que regrese. Y el padre, dice la palabra, ¿cierto?, en Lucas 15, 29, que el padre le rogaba que entrara, pero él no quería. Y el padre decía, pero es que tu hermano estaba perdido, ha regresado. Y esto es motivo de fiesta. En el cielo, la palabra dice que hay fiesta cuando una persona se arrepiente, más que cuando 100 justos llegan. Eso está en Lucas 7 y en Lucas, 15, 7 y 15, 10. Hay fiesta en el cielo cuando un ser humano regresa al seno del Padre. Esa es la importancia para el Padre de los hijos que regresan. Esa es la conciencia que tenemos que tener nosotros, los seres humanos. Qué importante es volvernos al Padre, al camino al Padre. Pero este hijo se enoja. Y la pastora nos decía, sí, es que este hijo no tenía plena conciencia de quién era. El padre se lo debe recordar y le dice, pero hijo, tú has estado siempre conmigo y todo lo que tengo es tuyo. O sea, él tiene una herencia. Y este hijo le decía, pero padre, yo siempre he estado contigo, siempre he hecho tu voluntad y tú nunca me has dejado siquiera, me has dado un cabrito para que yo pueda disfrutarlo con mis amigos. Este hijo no tenía esa conciencia que el padre le recuerda, de que habiendo estado siempre con él, era su heredero, era heredero de todas las cosas. A lo mejor nunca le pidió un cabrito. No lo tenemos claro porque la palabra no lo aclara. Pero a lo mejor nunca pidió el cabrito. Y a lo mejor porque él no se sentía lo que era un hijo, el hijo del primogénito. Y el padre lo amaba igual que al menor. Entonces, en cierto modo, yo me acordaba de los fariseos. Yo creo que este hijo es una figura para que los fariseos recapaciten. ¿Por qué? Porque los fariseos se autoproclamaban como los que cumplían la ley a la perfección. Y hacían grandes demostraciones públicas, ¿cierto? En las plazas les gustaba que los saludaran. Y cuando oraban, lo hacían de manera histriónica y en lugares públicos, no en lugares apartados y secretos, ¿cierto? Y me acuerdo, por ejemplo, de aquel fariseo que oraba junto a un recaudador de impuestos, también en el libro de Lucas, y oraba y decía, gracias te doy, Señor, porque yo no soy como el resto de los hombres que son pecadores, adúlteros, estafadores, ladrones, etcétera, etcétera, o como este que está al lado orando, el publicano. O como aquel fariseo llamado Simón, que invitó a Jesús a su casa, ¿cierto? Y estaba Jesús a la mesa y llegó aquella mujer a derramar un perfume y lavarle los pies, etcétera, etcétera. Y Simón pensaba para sí, ¿cierto? Y esta mujer pecadora
Si Jesús supiera quién es y qué hace esta mujer que es pecadora, que es prostituta, no dejaría siquiera que se le acercara. Porque los fariseos se sentían perfectos en la ley y no se mezclaban con los pecadores. No eran inclusivos, eran exclusivos. Y lo que Jesús necesitaba era gente que fuera inclusiva. Él tenía que llevar la gente el mensaje de salvación. A Jesús lo criticaban por ello. Pero Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Él quería hacer que el ser humano se arrepintiera y volviera al seno del Padre, que recorriera el camino que era Él, que lo siguieran a Él, que siguieran su enseñanza. Entonces, por eso, para mí, el hijo mayor, en cierto modo, es como un fariseo. Siempre estuvo con el Padre, pero le faltaba algo que era importante. No conocía lo que había en el corazón del Padre. No conocía la preocupación que había en el Padre por el destino de la humanidad. Este varón ciertamente no había leído 1 Corintios 13, que dice, cierto, que aunque yo hable lenguas humanas y lenguas angelicales, aunque tenga el don de profecías, aunque reparta bien entre los pobres, si me falta amor, nada era, nada soy. El corazón del Padre tenía un gran amor por los seres humanos, pero este hijo no. Este hijo no tenía ese amor por el Padre, ciertamente, y por eso reacciona así. Él no se alegra por el hermano que vuelve, sino porque el Padre lo trata y hace fiesta. ¿Y por qué yo me detengo en esto? Porque Jesús vino, hizo la tarea, hizo la obra, la hizo, ¿cierto? Y luego, Él en 3 años no pudo alcanzar a toda la población que hubiera deseado. No existía en ese tiempo ni el Internet, ni WhatsApp, ni Bluetooth, ni LinkedIn, etcétera, etcétera. Ninguna red social. Por tanto, la tarea la tiene que hacer la iglesia. La iglesia, los que creen, no solo tienen que preocuparse de su salvación, sino que tienen que hacer la tarea que Cristo vino a hacer. Tienen que mantenerla viva. Tienen que ayudar a que otros se vuelvan al Padre. Y eso no lo vamos a hacer con la actitud del hijo mayor. Nosotros somos como el hijo menor. Jesús no era el hijo mayor, porque se imaginan ustedes, Jesús hubiera sido el hijo mayor de esa parábola, o sea, ni una posibilidad para los seres humanos. Cero posibilidad, porque sin amor, nada soy. Sin amor, no voy a preocuparme del lado. Las familias están unidas por el amor. Dios nos amó. Jesús vino a la tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido porque sabía que el Padre nos amaba y porque Él entonces también nos amó. Por amor Él vino. El amor es la fuerza más poderosa que nos puede llevar. La iglesia, nosotros, tenemos que tener gran amor para ayudar a otros a volverse al Padre. Hay grandes beneficios para los que se vuelven al Padre. En la palabra encontramos, ¿cierto?, que dice, Pedro dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Amén. Entonces, a través de Cristo tenemos salvación. Jesús dijo que nos tenía una morada en el cielo, o sea, nos hace ciudadanos del reino de los cielos. La palabra dice que el Señor es nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por lo tanto, Dios es nuestra protección.
Dios nos lleva a la victoria. Dios nos hace llevar una vida victoriosa. Jesús dijo, mi paz os dejo y mi paz os doy. Dios nos regala paz. Dios nos regala sustento. Hay muchos beneficios en volvernos al Padre. Muchos beneficios. Y tenemos que compartir esos beneficios con los demás. Tenemos que llevar a otros esta verdad que conocemos. Jesús dijo, yo soy camino, verdad, vida. Soy vida, soy camino, soy verdad, soy vida. Vida abundante, vida victoriosa. Y eso es importante. La iglesia ha entonces de seguir y continuar la tarea hasta que el Señor venga. De mostrar la verdad y de mostrar el camino que es Jesús para que otros también lo recorran. El peldaño inicial para recorrer este camino es el arrepentimiento. Pero, como dije al principio, si bien Dios siempre procuró estar cercano al hombre, el hombre a sí mismo también en un porcentaje se ha mantenido lejos. Y Dios envió a su Hijo para acercarnos. Y después de su Hijo, Dios espera que la iglesia sea la que acerque a la humanidad. Pero hay mucha gente que está lejos. ¿Y por qué la gente está lejos de Dios? ¿Por qué Jesús dijo de la gente de Jerusalén que los invitó y nunca quisieron ir? Porque si recordamos cómo empezó yo mi prédica en este día, debemos recordar que hay un personaje que se llama Satanás, que fue el que se rebeló y que fue expulsado. Satanás engañó a Adán y Eva en el huerto de Edén y les robó la autoridad que tenían, ¿cierto?, sobre la creación, sobre el huerto, principalmente, sobre la tierra. Y Satanás se adueñó y cubrió la tierra de tinieblas. Por eso Jesús dijo que Él era la luz, porque el planeta estaba en tinieblas. Jesús dijo, yo soy la luz. Y hoy la iglesia es la luz, porque la iglesia es el Jesús para estos tiempos. Somos la luz para la humanidad. Y quisiera que proyectaran Ezequiel 28, 14, para que lo leamos juntos. Ezequiel 28, 14 dice, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras, de fuego te paseabas. Y el 15, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Y el 16, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. La verdad es que aquí podemos ver que este personaje se llenó de vanidad, se llenó de orgullo, se llenó de pecado, se llenó aparentemente de bienestar, de riqueza, de sobresalir. Cayó en pecado y debió ser expulsado. ¿Y por qué yo traigo esta palabra? Porque como Satanás mantiene su influencia sobre la humanidad, sobre aquellos que no han visto todavía la luz de Cristo, entonces los seres humanos, muchos de ellos, están inmersos en esto mismo. Están inmersos en iniquidades, en pecados, en altivez, en soberbia, en vanidades. Y algunos creen que no necesitan a Dios. Algunos incluso dicen que no hay un Dios. Lo vemos en la humanidad en el día a día. Y contra esto la iglesia tiene que luchar. Tiene que luchar contra la vanidad, la soberbia, la autosuficiencia, el orgullo. En 2 Corintios 10:4
Dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y el 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Entonces la palabra nos enseña que nuestras armas no son carnales y que debemos luchar contra argumentos, contra altiveces y contra conocimiento, contra la falta de conocimiento de Dios, y traer cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Sabemos que en el mundo hay muchas religiones, han levantado muchos dioses, por lo tanto esta palabra es real. En algunas sociedades no hay conocimiento de Dios. Algunas personas nunca han oído hablar de Dios. Algunos han sido criados siguiendo a falsos dioses. Pero la palabra dice, solo hay un Dios, fuera de mí no hay nada, dice el Señor. Y nosotros tenemos que combatir eso con armas que no son carnales. Las armas del Señor son espirituales. Debe haber oración, debe haber ayuno, debe haber conocimiento, debe haber fe, pero para que nosotros podamos revertir esta realidad y para que las personas puedan volver al Padre, para rescatar a las personas de la mentira y del engaño. La iglesia es luz. La humanidad vive en tinieblas. Efesios 6:18 dice que la gente tiene los sentidos entenebrecidos. ¿Cierto? 6:18. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pero la humanidad vive en tinieblas y nosotros somos la luz. Es la manera, es la forma. Hay que hacer que la gente vuelva al Padre. Hay que mostrarle el camino que se llama Jesús. Hay que predicar a Jesús. Hay que predicar la palabra. Y hay que enseñar a la gente los beneficios de conocer la palabra. También en Romanos 10:4, ¿podemos ver? No, 10:14. 10:14. Lo que les decía, hay gente que no conoce todavía a Dios, que no ha oído de Dios. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo van a creer en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? La iglesia. Esto es para la iglesia. Recuerden también en el libro de los Hechos, capítulo 9, cuando Felipe va por el desierto, cierto, hacia Samaria, y en el camino encuentra a un etíope. Dice la palabra que el etíope estaba leyendo al profeta Isaías, y se acerca al carruaje Felipe y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope le dice, ¿y cómo voy a entender si nadie me lo explica? ¿Quién va a explicar? Los Felipes. Nosotros somos los Felipes de hoy. Nosotros somos los que tenemos que abrir los ojos del entendimiento a las personas. Nosotros somos los que nos volvemos primeramente a Dios y llevamos a otros a volverse a Dios. Amén. Esa es una tarea imperiosa porque los tiempos se han acortado. El fin se acerca, el reino se acercó. Ya cuando Jesús vino a la tierra a predicar, el reino ya se acercó y el círculo se está cerrando. Queda poco tiempo si juzgamos las señales de los tiempos y la humanidad en la cual vivimos. Una humanidad que vive de espalda a Dios. Así que aquellos que aman a Dios, aquellos que están en el camino, solamente para finalizar les comparto, ¿cierto?, el Salmo David 27:4, que también ya lo hemos compartido antes. Nuestro sentir, el 27:4, David dice, una cosa he demandado al Señor, y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura del Señor y para inquirir en su santo templo. Ese debe sentir en el corazón
de la iglesia de hoy.